y propietarios de comercios ubicados sobre la calle 10 de agosto de San Lorenzo rechazan que en el lugar se construya el camino para el Metrobús. Insisten en que la mejor opción es la calle Julia Miranda Cueto. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones anunció que la calle 10 de agosto sería la nueva zona por la cual pasaría el Metrobús aquí en San Lorenzo. Esto preocupa gravemente a los comerciantes del lugar, ya que afirman que esta zona es la que mayor inversión comercial posee en toda la ciudad. Si una persona alza un dron sobre San Lorenzo, empieza a mirar cuál es la calle que más edificios tiene, es la calle 10 de agosto. Ninguna de las otras le iguala. Cavar esa cuadra, esa calle 10 de agosto, 4 metros de profundidad para meter cloaca, te llueve, el agua entra en los edificios, se resquebrajan. ¿Quién arregla? ¿Quién es el inquilino que sin auto va a querer alquilar un solo departamento nuestro? ¿Quién es? El dinero que acá el frentista metió para levantar el edificio, debiendo plata y mucha plata, ¿cómo pagamos después? Esta obra nos hacen vender el espejito en breve, rápido, vamos a terminar. Ni una vereda se hace en 2 meses, ni una muralla. Cavar todo 10 de agosto, 2 años. El intendente de San Lorenzo, Albino Ferrer, afirmó que se pagaría una indemnización a los frentistas que se vean afectados. La indemnización no existe. Ellos nos van a comer parte de la vereda es de la municipalidad. Probablemente después nos van a exigir meter nuestros edificios. Pero eso ya es privado. ¿Dónde está la indemnización? Solamente en los lugares donde van a estar las estaciones se va a expropiar. O sea, todo es mentira, nosotros no entendemos lo que está ocurriendo. Uno de los más afectados será Dionisio González, quien posee 2 negocios en una esquina que será expropiada para realizar giros para el Metrobús. En nuestro caso son un negocio de 36 años de antigüedad, ¿verdad? Que ahora tenemos que migrar a otro lado. Con toda nuestra clientela. ¿Y dónde se va la clientela? No se puede. A mí me genera un perjuicio. Para darte un ejemplo, yo tengo un contrato con el Banco Visión, ¿no? Que es más de 1.000 millones de guaraníes, que en caso de expropiaciones yo tengo que devolver ese dinero. Entonces, ¿dónde quedo, verdad? Y así, en mi situación, están todos los otros comercios. Los propietarios sobre 10 de agosto creen que la mejor opción para el trayecto del Metrobús es Julia Miranda Cueto, ya que afirman que en esta calle se encuentra una gran cantidad de vendedores informales que no pagan impuestos ni han realizado importantes inversiones. Y usted puede ver, un paso ahí, va a ver casilla de vendedor ambulante, sin desmerecerle, sin criticarle a ellos, ¿verdad? Pero analizando el capital que está invertido en 10 de agosto, y el perjuicio que nos ocasiona a nosotros, que somos comercios legalmente constituidos, es terrible. Entonces, la opción es buscar otra alternativa. Nosotros no estamos en contra del Metrobús, pero no queremos solo desde agosto por el costo que significa para todos nosotros. Los trabajos de acondicionamiento de las calles que serán utilizadas para el Metrobús deberían iniciarse antes de fin de año.